La clase grabada la voy a subir al canal de YouTube y ahí se los voy a enviar por el Telegram. Ahí también les envié la anterior clase sobre el Producto Bruto Interno. De igual manera se les voy a enviar esta de acá para los que quieran verla de nuevo o de repente se pierden alguna parte. Bien, entonces el día de hoy quería comentarles un poco sobre lo que es la política monetaria y también el tema de la Reserva Federal. Lo que pasa es que yo me había dado cuenta de que muchos eh, usualmente no operan lo que son tasas de interés, vienen escuchando lo que es la tasa de interés, que cuando suben la tasa de interés el mercado cae, cuando baja el mercado sube, el DXY, que es el índice que compara el dólar con una canasta de divisas, tiende a caer cuando bajan las tasas. Eso ahí es lo que más se escucha, ¿no? En el mercado, en el entorno eso del trading, pero sin embargo me he percatado que la mayoría no entiende el trasfondo de por qué pasan estas cosas, ¿no? Entonces yo considero que es importante que todos como inversores, porque esta comunidad es de gente que quiere aprender de economía, pero que también hace trading, ¿no? Entonces yo considero que es importante que todo trader sepa los fundamentos básicos sobre economía, porque ese es el eje, ¿no? Ese es el eje del mercado. Si bien es cierto, ahorita en la actualidad el mercado no se comporta a la par de los datos económicos, de los indicadores, pero siempre están muy asociados. Entonces es por eso que es muy importante que se entienda, sobre todo, qué es la política monetaria, ¿no? Que es lo que más impacta al mercado y lo que es la guía. En la economía de un país siempre hay dos ramas que utiliza el gobierno para manejar la economía, para llevarla al crecimiento, que es la política monetaria y la política fiscal. La política fiscal la manejan lo que son, bueno, en el Perú, que es el ministro de Economía, y la política monetaria la maneja el Banco Central. En Estados Unidos, la política fiscal la maneja el secretario del Tesoro, que es Janet Yellen, que este personaje antes ha sido también presidente del Banco Central de Estados Unidos. Entonces, la política fiscal y la política monetaria siempre tienen que ir de la mano. Tiene que haber una concordancia. Por eso que en política monetaria y en política fiscal siempre hay lo que es la política restrictiva y la política expansiva. Entonces, la política fiscal, cuando se inicia, como la política fiscal y la política monetaria son contracíclicas, es decir, van contra el ciclo económico, tienen que ir de la mano, ¿no? Si la política fiscal está expansiva, la política monetaria también. Ha habido casos en Estados Unidos el año pasado y este año en que la política monetaria estaba contractiva, sin embargo, la política fiscal estaba expansiva, entonces no tiene sentido y a veces las herramientas que tienen estas dos no llegan a buen camino, ¿no? Entonces, con esa breve introducción sobre lo que es las herramientas que tiene un gobierno para llevar la economía por un buen sendero, vamos a dar paso a lo que es la política monetaria en sí. La política monetaria, como les mencionaba, es una herramienta económica que usan los gobiernos, ¿no? Las autoridades. Esta de acá está controlada por el Banco Central, quien es el que regula la oferta de dinero, es decir, la cantidad de dinero que existe en una economía. Quédense con ese concepto, básicamente, ¿no? Que el Banco Central es quien regula la cantidad de dinero que hay en una economía. ¿Cuáles son sus objetivos principales de la política monetaria? Encontramos tres, pero que dos son importantes y dos son los que se enfoca la Reserva Federal de Estados Unidos. La estabilidad de precios, fomentar el pleno empleo y la estabilidad financiera. Yo les comento un poco, yo soy de Perú. Acá en Perú el Banco Central de Reserva solo se enfoca en el número uno, que es la estabilidad de precios. Ellos no tienen como función fomentar el pleno empleo y la estabilidad financiera sí, pero no es un eje como tal, ¿no? Pero sí el objetivo principal, es decir, su única tarea del Banco Central en Perú es la estabilidad de precios. Sin embargo, en la Reserva Federal hay un caso particular que ellos se enfocan en estabilidad de precios y en fomentar el pleno empleo.
cuando la economía está mal, siempre los ojos van a ir al Banco Central. ¿Por qué? Porque van a ver qué medidas está haciendo para fomentar el empleo y que los precios de la canasta básica no suban, ¿no? Entonces ahí el problema viene que es un trabajo muy difícil, ¿no? Porque hay teorías en que, por ejemplo, si quieres bajar los precios, tienes que aumentar el desempleo, que viene a ser la curva de Phillips. Entonces, ahí vienen le meten a un problema a la Reserva Federal en donde las decisiones que vaya a tomar sí o sí va a tener un impacto negativo en los ciudadanos. Entonces, en la estabilidad de precios, lo que se busca es mantener la inflación a niveles moderados y prevenir la deflación. La deflación, que es un término que también les voy a explicar luego, para poder, porque eso acá podría desencadenar una espiral económica negativa para la población, como les comentaba, ¿no? En Estados Unidos el rango meta está entre el 2% y el 3%, es decir, ellos quieren llevar la inflación, mantenerla en 2%, ¿no? Eso se llama lo que son metas explícitas de inflación, que algunos países la tienen y unos países no las tienen. Fomentar el pleno empleo. Con la política monetaria lo que se busca es promover el empleo sostenible y el crecimiento económico, sobre todo, ¿no? Contribuyendo pues a que hayan más recursos en la economía como tal. El pleno empleo en sí es una teoría en la que la tasa de desempleo es muy mínima. Sin embargo, en muchos países no se puede aplicar esa teoría, ¿no? Del pleno empleo. Siempre hay una tasa de desempleo un poquito más elevada a diferencia de otros países. Y lo que es la estabilidad financiera que se utiliza para mitigar crisis financieras y mantener la estabilidad en los mercados, ¿no? Como ustedes saben, en estos últimos 2 años ha habido muchas quiebras de bancos, ¿no? De bancos en Estados Unidos y también a nivel mundial como Credit Suisse, que es uno de los bancos más grandes, era uno de los bancos más grandes del mundo. Sin embargo, la quiebra de Credit Suisse no vino tanto por un tema de política monetaria, vino por un tema de mal manejo, ¿no? Sin embargo, la quiebra de bancos en Estados Unidos sí tuvo un poco que ver la subida de tasas de interés. Y también, obviamente, el mal manejo, ¿no? de sus asesores, ¿no? Que tenía que ver con el descalce de plazos en la inversión de bonos. Entonces, ya les voy a comentar también cuál es el problema de tener subida de tasas de interés, por qué le afecta un poco al mercado. La política monetaria tiene instrumentos que utiliza el Banco Central para poder llevar una política monetaria expansiva o contractiva. La más conocida y la que más se utiliza, que es la tasa de interés, la cual nos dice, pues, ¿no? Que si ajustamos la tasa de interés de referencia, que en Estados Unidos se le llama la tasa de fondos federales, eh, se influye en el crédito y en el endeudamiento. Es decir, si tenemos tasas más altas, la población ya no va a tener ese incentivo para poder adquirir un préstamo y gastarlo, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿no? Por eso les mencionaba que la política monetaria y la política fiscal son contracíclicas, porque ellos buscan ir en contra del ciclo económico. Luego tenemos lo que son las operaciones de mercado abierto, que es algo que muy poco se menciona en en lo que es el mundo del trading, muy poco se menciona y creo que es muy importante porque va a pie a la liquidez que necesita el mercado y es por eso que hemos visto pues subidas, una tendencia alcista después de la pandemia y ahí también tengo una imagen. Entonces, en las operaciones de mercado abierto también hay un slide donde lo voy a mostrar qué son, pero para mencionarles es cuando la Reserva Federal compra bonos o compra activos respaldados por hipoteca, ¿no? Que son los más comunes. Eh, Luego tenemos lo que es la comunicación y orientación futura, que es el Forward Guidance, en donde la Reserva Federal básicamente son sus minutas o sus conferencias de prensa, ¿no? Donde el presidente del Banco Central sale e informa a los mercados, a los países
cuál va a ser la ruta de la política monetaria. Entonces esto te da una idea a las empresas, sobre todo para ajustar sus inversiones, sus inventarios, etcétera, ¿no? Esto sirve para, más que todo para las empresas, porque ellos siempre se basan en conforme a las expectativas para al momento de invertir. Y los requisitos de reserva, no sé si han escuchado ustedes lo que es la tasa de encaje. También lo voy a explicar, pero lo voy a comentar un poquito, ¿no? Los bancos siempre cuando, todos saben, pues, ¿no? Que los bancos prestan dinero ajeno, es decir, no es su dinero el que nos están prestando, no es dinero de la gente que lo negocian. Entonces ellos tienen un requisito de reserva, es decir, eh, yo en mi cuenta de ahorros meto $1000, el banco, si la tasa de encaje es del 10%, ellos pueden prestar $900 a Juan y $100 tiene que guardarlo sí o sí como reserva, porque es la ley, ¿me entienden? Entonces, estos son los instrumentos y luego otra parte muy importante de la política monetaria que son los mecanismos de transmisión. ¿Cómo se transmiten eh, estas herramientas de la política monetaria? Para eso tenemos tres mecanismos de transmisión, los más populares que son el canal de la tasa de interés, el canal del crédito y el canal de las expectativas. ¿No? Esto van acorde con los instrumentos, ¿no? En el canal de las tasas de interés, en cómo afecta la tasa de interés al costo del crédito, al gasto de los consumidores y las decisiones de inversión de las empresas. También les voy a comentar el tema del por qué el mercado no le conviene que hayan tasas de interés y que es algo que he visto en un montón de traders que son fundamentalistas y todo el tema, que no lo entienden, ¿no? Porque eso ahí es un poco más de valoración de empresas y eso ahí no es tan popular, ¿no? Para el trading no va la valoración de empresas, porque es más técnico, pero es importante que lo sepan. El canal de crédito en el cual lo que se busca es ajustar la oferta de dinero, es decir, que haya menos dinero, el cual impacta directamente en la disponibilidad del crédito, no afectando el gasto y la inversión. Todo se enfoca en el gasto y la inversión. Y luego en el canal de las expectativas, ¿no? Sobre las expectativas futuras de las condiciones económicas financieras, la cual también influyen en el gasto y la inversión de las empresas que les mencionaba. Bien, ahora vamos a hablar un poco del ciclo económico para que me entiendan lo que les decía de que es contracíclica la política monetaria y la política fiscal, ¿no? Cuando estamos en periodos de crecimiento económico, lo que hace la política monetaria y también la política fiscal es ir en contra, es decir, por ejemplo, si estamos en expansión, estamos creciendo, llegando al auge, estamos por acá, estamos creciendo, lo que hace la política monetaria es aplicar política monetaria contractiva, es decir, subir la tasa de interés, aumentar el encaje, ya no comprar tantos activos. ¿Y por qué pasa esto, no? Pues nosotros diríamos, ¿por qué? O sea, si estamos creciendo y el fin de una economía es seguir creciendo, ¿por qué vamos a limitar ese crecimiento? Y esto tiene que ver con el PBI potencial, que no sé si se los mencioné en la clase pasada. El PBI potencial te dice que cuando la economía está creciendo eh, de manera gradual, llega un momento en que tiene un tope. Si pasas ese tope, la teoría te dice de que puedes sufrir problemas de inflación. ¿Por qué? Porque como la economía está creciendo, hay mucho trabajo. Entonces, como hay mucho trabajo, ¿qué hacen las empresas? Necesitan mano de obra. Y como falta mano de obra, ¿qué tienes que hacer? Pagarle más a la gente. Y si tú empiezas a pagarle más dinero a la gente por el trabajo, la gente va a tener más dinero que gastar. Y recuerden que los recursos son finitos. Entonces, los precios empiezan a subir porque la gente puede pagar más. Entonces, vienen los problemas de inflación. Y cuando estamos, por ejemplo, en recesión o de repente en una depresión económica, lo que hace la política monetaria es volverse expansiva, ¿no? Para estimular el crecimiento. Por ejemplo, en la pandemia, que también tengo una imagen que se las voy a mostrar, que fue que todas las empresas cerraron. Entonces, ¿qué tuvo que hacer los bancos centrales que hicieron? Una política monetaria expansiva. ¿Para qué? Para estimular el consumo y la inversión. Los bancos centrales empezaron a poner las tasas de interés en 0,25%, en la Unión Europea en 0%,
empezaron a dar bonos, empezaron a comprar activos. Quieran o no, eso también genera inflación, ¿no? Genera inflación, pero son las políticas que se utilizan, ¿no? Bien. Entonces ahora vamos a hablar un poquito más a fondo de lo que son los instrumentos de la política monetaria, lo cual, como les mencionaba, estos actúan sobre la cantidad de dinero que circula en la economía, ¿no? Todo se basa en cuánto dinero hay en la economía, porque lo que necesita el Banco Central es o sacarlo o meter más dinero a la economía. Lo que afecta directamente a la base monetaria, hay dos términos importantes que son la oferta monetaria y la base monetaria. Oferta monetaria tiene que ver con todo lo que es el dinero como tal, el efectivo más líquido, y la base monetaria ya te agarra lo que es el dinero, la oferta monetaria más activos que pueden volverse líquidos. Bien, lo cual estos tienen que cumplir sus objetivos finales. Y un dato importante es que las medidas que utiliza la política monetaria siempre se dice que impacta en casi en año y medio después. Es decir, los rezagos vienen casi en año y medio después, ¿no? Eh, bueno, vamos a hablar el primero, que es la tasa de interés. Como podemos ver acá en la imagen, esto es sacado de la Reserva Federal de San Luis. A ver, espera un momento para silenciar. Ya. De la Reserva Federal de San Luis, donde pueden ver desde 1955 hasta el 2023 cómo ha ido moviéndose la tasa de inflación, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos en los años 70, donde hubo una fuerte inflación, lo que tuvo que hacer la Fed es subir sus tasas de interés, subir su tasa de interés y al momento de hacer eso, luego, ¿qué se genera? Se genera una recesión, ¿no? Al momento ya de la bajada de tasas de interés. Entonces, ahí viene lo que es la política monetaria expansiva para poder actuar en situaciones de recesión. A ver. Ya. Entonces, el impacto en la economía de las tasas de interés, hay múltiples impactos, pero acá les dejo lo más importante, es lo que son el costo del crédito. Como les mencionaba, subir tasas de interés hace que la gente no acceda a un crédito. Es decir, si ahorita me están cobrando una tasa de interés, pues el banco del 30%, si suben las tasas de interés me van a cobrar posiblemente pues un 60%, un 80%, ¿no? Lo que también te permite una subida de tasas de interés es controlar la inflación, como les mencionaba, hacer más caro el crédito hace que la gente no gaste tanto, que aumente el ahorro y poder detener esa cantidad de dinero que existe en la economía. Luego también existe una influencia en los mercados de valores. Esto afecta a los precios de los activos financieros, como por ejemplo las acciones, los bonos, los tenedores de bonos, pierden el precio al que ellos han comprado los bonos y sobre todo por el tema de la valoración de los activos, ¿no? Como les estaba mencionando. También impacta en lo que es el gasto y la inversión, ¿no? Lo que le decía que todo se hace más caro en el tipo de cambio. Las tasas de intereses, por ejemplo, siempre se habla, en economía se habla de tasa de interés nacional y tasa de interés extranjera, ¿no? La moneda, el país que tenga mayor tasa de interés se valoriza más, ¿no? Se valoriza más, se hace más fuerte, entonces los capitales se mueven a la moneda que está pagando más. Y como les mencionaba, la política monetaria es contracíclica, no va en contra del ciclo económico para poder actuar de una manera más contundente. Bueno, ahora explicarles un poco lo que es la relación de las tasas de interés a corto y largo plazo, que es un concepto clave en la economía y la política monetaria. Y acá voy a explicarles un poquito también de por qué esto de acá es importante entenderlo y por qué quebró Silicon Valley Bank, ¿no? Por ejemplo, esta es la curva de rendimiento, ¿no? Es la curva de rendimiento de los bonos soberanos de Estados Unidos, la que la teoría te dice cómo debe estar, ¿no? Por ejemplo, esta curva de rendimiento es del año 2018, en mayo. Las tasas de interés, mayormente, hay bonos desde un mes hasta tantos años, hay hasta bonos de 100 años, ¿no? Entonces, cada bono emitido por un gobierno,
por una empresa, tiene un plazo, ¿no? Lo que la teoría te dice es que mientras más corto el plazo, la tasa de interés va a ser menos, ¿no? Si yo te presto dinero, por ejemplo, a ti a un mes, yo te voy a cobrar un poco de interés, ¿no? Porque me lo vas a pagar rápido. Pero ¿qué pasa si yo te presto dinero a ti al cabo de 30 años? Yo te voy a exigir que me des más por mi dinero porque lo vas a tener mucho más tiempo. Entonces, la teoría te dice que la curva de rendimiento debe ser creciente, ¿no? Es decir, menor plazo, menor tasa de interés. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el año 2023, ¿no? La curva se invirtió, ¿no? Por ejemplo, miren nada más los bonos a un mes, ¿cuánto estaban pagando? ¿Cuánto de tasa de interés estaban pagando? 5,6% casi. Entonces, a mí como inversor me conviene comprar bonos a un mes y ya no me conviene comprar bonos a 30 años. ¿Por qué? Porque voy a recibir más rendimiento al cabo de un mes que dejar mi dinero en 30 años. Pero como esto no es natural, como no es natural, entonces la gente no invierte en estos momentos en los bonos. ¿Y quién sale perdiendo? Los tenedores de bonos. Porque los bonos, cuando tú compras bonos, compras a un precio, ¿no? Por ejemplo, un bono es un instrumento de deuda, no es como un pagaré, digamos así. Es decir, a ver, yo voy a decirle a Cristian, oye, te vendo un bono, necesito $1.000 que cuesta el bono, te vendo el bono a $1.000 a un plazo de 10 años a una tasa de interés del 5%. Entonces yo compro mi bono a $1.000, como lo compré a $1.000 y la tasa de interés a 5%, cuando va pasando el tiempo, al cabo de 10 años, Cristian me va a tener que devolver mis $1.000 más mis intereses, ¿cierto? Entonces, en los mercados de bonos, los rendimientos de los bonos se van moviendo, ¿no? Yo seguro entiendo que han visto las gráficas de los bonos a 10 años y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el rendimiento, la yield del bono, el rendimiento, tiene una relación inversa con el precio del bono. Si los rendimientos suben, los precios del bono van a estar más baratos. Es decir, cuando los rendimientos suben, es porque la economía no está tan bien que digamos, hay un movimiento en la tasa de interés, lo que está haciendo que los bonos pues tengan una variación no natural. Por eso que los precios de los bonos suben o bajan. Por eso que de repente han escuchado este año, ¿no? Crisis en el mercado de bonos. ¿Por qué? Porque como la tasa de interés estaba tan alta, pues los precios cayeron. Nadie quería comprar bonos, ¿no? Luego llegó el momento de comprar bonos, pero al comienzo con toda la crisis, con la subida de tasas, nadie quería comprar bonos. Entonces, ¿qué pasó con Silicon Valley Bank? Como es un banco y los bancos necesitan liquidez porque más que todo Silicon Valley Bank, que se dedicaba a financiar empresas tecnológicas, ellos necesitaban dinero. ¿Qué pasó? Empezaron a subir las tasas de interés, la Reserva Federal, y este banco había tenido dinero invertido en bonos a largo plazo cuando ellos tenían que invertir su dinero en bonos a corto plazo porque el dinero es de los que ahorran, ¿no? De la gente las empresas que guardan su dinero en ese banco. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un chismecito por ahí de que Silicon Valley Bank estaba haciendo malas cosas, el caso Credit Suisse, la gente se alteró y empezó a querer retirar su dinero de Silicon Valley Bank y no podían. Entonces, ¿qué pasó? Silicon Valley Bank tuvo que vender sus bonos a 30 años, pero obviamente si los vende no los va a vender a un precio caro, ¿no? Porque los precios de los bonos han caído, entonces ahí perdió un montón de dinero. Y lo que ocurrió fue que hubo una corrida bancaria en Estados Unidos y empezaron a quebrar otros bancos, ¿no? Como el primer Banco de la República, Signature Bank. Entonces, es un problema que se, que se agrava en la situación, ¿no? En el mercado financiero, en los mercados bancarios, ¿no? El sistema financiero sobre todo, ¿no? A ver, Cristian acá me comenta que en Bolivia pasó lo mismo, pero con Banco Fácil. En un chismecito pasó que no podían retirar y todos corrieron a sacar su dinero. Sí, eso pasa en todos lados, ¿no? Como les menciono, por eso es que existe lo que es la tasa de encaje. Sin embargo, la tasa de encaje es muy mínima, pues no, o sea, si la gente, por ejemplo, si solo el 20%, nada más es un decir, el 20%
de la población en un país va a retirar todo su dinero a los bancos quiebran todos, absolutamente. Porque no, porque todo el dinero está movido en la economía, es decir, los bancos no tienen tu dinero guardado, ellos lo invierten. Y el problema es que no lo invierten a un día, a 2 días, lo invierten a largo plazo. Y ahí viene el problema con las corridas bancarias, ¿no? Y varios bancos pueden quebrar. Entonces, ahí viene la regulación y la estabilidad financiera. A raíz también de la gran crisis financiera del 2008-2009, la Reserva Federal tuvo que tomar muchas medidas con los bancos para evitar esto, sobre todo por la salud financiera del país, ¿no? Que también afecta, como Estados Unidos es un país grande y es la capital financiera del mundo, afecta a otros países y a mercados financieros globales. Entonces, eh, escríbanme en el chat si entendieron esta parte de la curva de rendimientos, si no lo puedo mencionar de nuevo porque yo considero que es importante que entiendan lo que es la curva de rendimiento. Genial, genial. Entonces, continuemos. Luego vienen lo que son las operaciones de mercado abierto, como les mencionaba, ¿no? Aparte de la tasa de interés, lo que hace la Reserva Federal es cuando no hay mucho dinero en la economía, es decir, cuando hay una recesión y la actividad económica se está contrayendo, lo que empieza a hacer la Reserva Federal es a comprar bonos. Entonces, ¿de qué manera compra bonos? JP Morgan, eh, Goldman Sachs, Bank of America, cualquier empresa empieza a emitir bonos porque recuerden que las empresas necesitan invertir y a veces esa inversión no sale de su caja, sino que hacen una emisión de deuda, ¿no? Hacen una emisión de deuda, emiten deuda, entonces, ¿quién lo compra? Las otras empresas o en este caso el Banco Central. Entonces, este es el balance de activos que tiene la Reserva Federal, ¿no? La Reserva Federal, casi como 9 trillones más o menos tenía. Entonces, lo que hace la Reserva Federal para influir en la oferta de dinero y controlar las tasas de interés a corto plazo es compra o vende activos, ¿no? Generalmente, como les mencionaba, son bonos del tesoro, o sea, le compra al mismo Estado americano para que el Estado pueda hacer esta inversión pública, digamos, ¿no? Gasto público, construir, dar bonos, etcétera. Y también otro de los activos que compra la Reserva Federal son los seguros respaldados por hipotecas. ¿Qué es lo que hace la Reserva Federal con las operaciones de mercado abierto? Lo que sus objetivos son la compra de valores, incrementar las reservas bancarias, la venta de valores y la flexibilización y la precisión, ¿no? En lo que son sus actividades. Esta es, por ejemplo, la hoja que ustedes pueden buscar en la Reserva Federal, en su página de Reserva Federal. Ellos tienen la obligación de publicar la cantidad de activos que tienen, ¿no? Como les digo, a raíz de la subida de la política monetaria, ¿qué hizo la Reserva Federal? Dejar de comprar y empezar a vender más bien. Ya no seguir con sus activos, sino que ya lo estaban liquidando ya. Y la manera en que ha ido liquidando sus activos, la verdad que es muy lenta, ¿no? Miren nada más cómo subió en la pandemia. O sea, esta subida, pues, básicamente es todo lo que no hizo desde el 2018 lo hizo en un año, ¿no? Entonces, la cantidad de activos que compró, la cantidad de dinero que metió al mercado fue extraordinaria. Es por eso que las bolsas empezaron a subir y todo lo demás, ¿no? Entonces, acá podemos ver, ¿no? US Treasury Securities son sus activos de bolsa de bonos del tesoro, tienen bills que son bonos muy corto plazo. Luego hay notas, hay bonos respaldados por inflación, todo eso. Y luego lo que tiene más activos también son los seguros respaldados por hipotecas, los activos respaldados por hipotecas. Acá le explicaba, ¿no? Un poco de los bonos, que son instrumentos financieros. Es un mercado muy líquido. Las empresas usan mucho lo que son los bonos. Y estos de acá, pues, hay muchos tipos de bonos, ¿no? Son bonos emitidos por el gobierno, por corporativos, por municipios. En Estados Unidos es muy normal que municipios emitan bonos
para poder financiarse, agencias gubernamentales, hay bonos que se les llama high yield o bonos de alto rendimiento, que también tienen otro nombre que se le dice bonos basura. ¿Por qué se le dice bonos basura? Porque como son emitidos por empresas de muy poca credibilidad, es decir que, por ejemplo, ¿no? Yo tengo a mi amigo Víctor, ¿no? Que yo sé que Víctor no tiene trabajo o tiene un negocio, pero que sus ventas están recontra mal, está muy endeudado. Entonces Víctor quiere que yo le preste dinero. Si yo le presto dinero a Víctor, yo le voy a exigir un rendimiento muy, muy alto por prestarle mi dinero. Entonces, lo mismo pasa con los bonos de alto rendimiento, los bonos basura, ¿no? Que son empresas de muy poca preferencia que emiten estos bonos, entonces los tenedores de estos bonos exigen rendimientos muy altos. Luego hay bonos indexados por inflación, luego hay bonos convertibles, mayor conocido como los cocos. Estos bonos, tú los compras, compro un bono, pero tengo la opción de convertir su valor en acciones. Es decir, por ejemplo, Apple, ¿ya? Apple emite bonos convertibles y me da la opción de en un futuro cambiar mis bonos por acciones, el valor de mis bonos por acciones, ¿no? Y luego bonos verdes, ¿no? Que son bonos para inversiones en empresas verdes, ¿no? Que invierten en la naturaleza y todo eso, cero emisiones y todo eso de ahí. Hay variedad de bonos. Luego están los activos respaldados por hipoteca, los títulos. Estos mayormente se hicieron muy populares a raíz de la eh, gran crisis financiera del 2008 después. Y acá hay una imagen muy representativa, ¿no? Que es que, por ejemplo, ¿no? Una persona hipoteca, compra una hipoteca, el banco tiene la hipoteca y luego ¿qué hace? Junta un montón de hipotecas y arma como que un pequeño fondo de hipotecas. Y ese pequeño fondo de hipotecas lo vende a los inversionistas, ¿no? Mayormente los que compran estos acá son pues gobiernos, bancos centrales y empresas muy muy grandes, ¿no? Tipo JP Morgan, bancos de inversión de gran capital. Pero son activos también que hay en el mercado. Hay infinidad de activos. Luego acá hay un gráfico interesante donde está el DXY, la tasa de interés y el bono a 10 años, ¿no? Podemos ver el comportamiento que ha tenido. No sé explícitamente, pero hay una relación muy certera, ¿no? Una correlación muy alta entre estos tres activos que como tarea se los dejo para que ustedes puedan revisarlo, ¿no? Y cualquier cosa, igual no duden que me pueden consultar y podemos hablar un poco más sobre eso. El impacto en la bolsa de valores respecto a la tasa de interés. La sombra verde es cuando hay recesión en la economía, ¿ya? En 2008, 2009 hubo la recesión y el 2020, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la recesión siempre viene después de la pausa de la tasa de interés, ¿no? Y acá viene lo que yo les decía con el tema de la política monetaria contracíclica. Viene con todo esto, porque ya los bancos centrales, ellos hacen muchos estudios económicos, entonces suben sus tasas y en base a los indicadores que yo les mostré en la clase del PBI, van viendo la actividad económica cómo está, ¿no? Estamos bien, han caído los permisos de construcción, hay mucho inventario, las empresas no están produciendo, entonces ya saben que hay una desaceleración económica. Entonces bajan las tasas de interés para poder estimular la economía. Sin embargo, cuando ya empieza la bajada, ahí ya viene lo que es la recesión, ¿no? Si se pueden fijar, más o menos en un año y medio viene la recesión. Siempre es así, casi siempre, para no ponerme muy certero, ¿no? Casi siempre es así. Entonces, ustedes más o menos tienen que tener una visión de que, por ejemplo, si la Reserva Federal empieza a mantener sus tasas, ustedes automáticamente tienen que ir a ver sus indicadores económicos, cómo está la actividad económica. No te puedo decir exactamente cuánto más o menos falta para una recesión, porque en realidad todo el mercado ha esperado que haya una recesión este año. Sin embargo, todos los indicadores económicos están como que diciendo que la actividad económica no está tan buena, ¿no?
Sin embargo, acá viene lo que es el tema del factor político. El otro año en Estados Unidos hay elecciones y el actual presidente se va a lanzar a la reelección. Entonces, ¿ustedes creen que el actual presidente se va a poner una piedra en el pie para caerse solo? No creo, ¿no? Entonces él va a hacer todo lo posible, va a mover sus influencias para evitar de que haya una recesión en Estados Unidos en época de elecciones, porque eso no le conviene a él. Entonces va a tratar de hacer de todo por mantener las cosas como están. Y ahí, ahí va a venir una, digamos, una reacción del mercado. Va a tener que haber una reacción del mercado, o bien o mal. Ya eso se verá con el pasar del tiempo, ¿no? Pero de que va a haber una recesión, tiene que haber una recesión porque eh, los créditos se han encarecido, todo se está encareciendo y como les digo, en año y medio después de la subida de tasas se ven los estragos, ¿no? De la política monetaria contractiva. Entonces, si no es este año, yo sí o sí creo que sería en 2025, inicio de 2025. Si es que no explota la recesión el otro año. Si es que por A o B no explota el otro año, 2025 sí o sí tendría que haber. Si no, sería algo muy raro, ¿no? Y bueno, pero esperemos que pase, ¿no? Porque como siempre les mencioné, la economía es muy variable. Hay muchos factores que influyen en la economía y no existe ningún adivino, o sea, nadie te puede decir va a haber recesión y va a haber, o sea, uno estima, como les dije en el de la inflación, uno estima lo que puede pasar, pero decir sí o sí, bueno, yo no sé si habrá un gurú de tal manera, ¿no? Porque si hay, pues sería millonario, porque podría ver el futuro, pero sí, o sea, nosotros tenemos que ver más o menos los indicadores, ¿no? Cómo está yendo la economía. Pero buena pregunta también, Pablo. Esa es la imagen. Entonces ahí en el cuadro rojo podemos ver, ese es el S&P y vemos que ya está en sus máximos, ¿no? Y más que todo en sus máximos, podemos ver una reacción a la baja, pero eso ya se verá pues con el pasar de los días. Igual yo tengo compra, entonces hay que estar al tanto de eso. Y luego viene lo que quería decir, ¿no? Con el tema de la valoración de activos, con el tema de la valoración de activos, de por qué, eh, ya, del por qué los mercados financieros, actúan de mala manera cuando suben las tasas de interés. Y todo tiene que ver con cómo se descuentan a los flujos futuros del efectivo de los activos, ¿no? De las acciones más que todo, porque si nosotros operamos Nasdaq, el Dow Jones o el S&P, es un conjunto de acciones. Entonces, ¿qué pasa? Si empieza a caer Tesla, si empieza a caer Apple, va a haber un movimiento, ¿no? En el Nasdaq, en el S&P. Entonces, todo tiene que ver en cómo se valorizan esas empresas en el futuro. Acá les puse en la imagen dos dos métodos de valorizar el costo del patrimonio y la tasa de descuento de estos activos financieros. Esto tiene que ver más con valorización de empresas, pero les voy a comentar un poquito también porque es importante, ¿no? La valoración de acciones a menudo pues se realiza mediante el descuento de flujos de caja, ¿no? No sé si lo han escuchado, el DCF. Esto de acá, lo que nos dice, pues, no, que unas tasas de interés más altas, los flujos de efectivo futuros se van a descontar a una tasa mucho más elevada, lo que viene ahí el WACC, lo cual reduce el valor presente de esos flujos y afecta negativamente a la valorización de las empresas, ¿no? Por ejemplo, no sé si acá alguien invierte en bolsa, pero cuando uno invierte en bolsa, algunos solo hacen su análisis técnico, pero la mayoría y los fondos de inversión hacen su análisis fundamental. Que el análisis fundamental no es el que conocemos en trading, de que es ver cómo va la economía, tasa de interés, no. Es ver cómo se comporta la empresa con respecto a sus activos financieros. Se estudia lo que es el cash flow de la empresa, los balances, los estados financieros, y en base a eso, en base a algunas métricas que se revisan, puedes ver si la empresa está cara o está barata, ¿ya? Entonces, para ver eso, por ejemplo, hay algo que se llama
el modelo de valorización de activos, el KPM, que es el Capital Asset Pricing Model, en donde nos dice pues que el costo del capital, es decir, el capital mínimo que yo le voy a exigir a esa empresa, lo que me cuesta a mí invertir en esa empresa, es igual a una tasa de libre riesgo. La tasa de libre riesgo es, más que todo, se utiliza el bono a 10 años, el rendimiento del bono a 10 años. ¿Por qué? ¿Por qué una tasa de libre riesgo? Porque se dice que los bonos no tienen riesgo, ¿sí o no? Es decir, no hay riesgo de que los bonos puedan quebrar. ¿Por qué? Porque los emite un gobierno. En este caso, un gobierno que en todo el mundo sea difícil de que quiebre es Estados Unidos. Por eso cuando uno va a hacer una valorización de empresas que cotizan en Estados Unidos, se utiliza la tasa libre de riesgo de Estados Unidos a 10 años, que es 10 años es un tiempo prudente, pues, ¿no? Más la prima de mercado que viene a ser el rendimiento del mercado, cuánto rinde el mercado. En este caso, el mercado lo llamamos al S&P 500, la valoración se llama al S&P 500. El rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo por un beta. El beta es más que todo la relación de ese activo financiero con el mercado. Hay una explicación matemática, pero que ni al caso, porque uno busca en internet y te va a salir el beta de cualquier empresa. Teniendo este costo del capital, nosotros podemos armar lo que es el WACC, ¿no? Que es el costo promedio ponderado del capital, en donde nos dice, por ejemplo, ¿no? Que el equity, que es el patrimonio, es decir, el porcentaje, el peso del patrimonio por el costo del patrimonio más el peso de la deuda por el costo de la deuda de la empresa que estamos valorizando, ¿no? Este es un ejemplo de cómo valorizaríamos una empresa para ver el WACC, que es el costo mínimo que vamos a exigirle a esa empresa. Ya el costo mínimo, por ejemplo, este se le llama tasa de descuento. Es decir, si mi WACC de Apple me sale 10%, entonces para que mi inversión sea rentable, yo voy a descontar esos flujos futuros al 10%. Y luego de hacer ese descuento me va a salir más o menos cuál es el valor intrínseco de esa acción. Por ejemplo, si ahorita Apple está costando $30 y mi valoración, mi valor intrínseco me sale $90, entonces sí es rentable, ¿no? La empresa está subvalorada, entonces yo la voy a comprar. Y de esa manera, pues, el mercado puede subir o bajar, ¿no? Porque acá ya teniendo en cuenta el tema de la tasa de interés, si sube la tasa de interés, la tasa libre de riesgo va a subir. Entonces, ¿qué pasa? Que mi costo de capital va a ser más alto y mi WACC va a ser más alto. Entonces, voy a exigir más rendimiento al mercado que pues ya no da, ¿no? Entonces, por eso es que cae el mercado, para descontar esos precios y que los inversionistas puedan comprar más. Básicamente es eso. Luego tenemos lo que son los encajes y los requisitos de reserva, que básicamente es la explicación que les había dado, pues, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los bancos? Los bancos lo que hacen, pues, es captar dinero, colocar dinero a otra gente y luego recuperarlo, ¿no? Captan el dinero de los ahorristas, lo colocan a la gente que necesita dinero y luego cobran ese dinero para poder pagarle el porcentaje al ahorrista, ¿no? Por su tasa de ahorro, ¿no? Y luego viene lo que es, por ejemplo, ya el requisito de reserva, ¿no? En este caso, por ejemplo, la tasa de encaje es del 8%. Entonces la gente deposita $100 y el banco se queda con $8 que lo guarda y se lo da a la Reserva Federal. Toda su tasa de encaje se lo dan a la Reserva Federal. Entonces, esta es una herramienta muy utilizada por los bancos centrales también. Sin embargo, en Estados Unidos ahorita la tasa de encaje es del 0%. ¿No? La tasa de encaje para depósitos transaccionales que vienen a ser los que se retiran ahí mismo, para entenderlo así, cuentas de ahorro, es decir, donde tú puedes meter tu dinero y sacas tu dinero, son del 0%, ¿no? Y del 10% si es que son montos muy grandes. Para montos muy grandes sí hay una tasa del 10%, pero para montos pequeños hay del 0%. Y luego hay la tasa de encaje para depósitos no transaccionales, donde
Ahorita en Estados Unidos los bancos mantienen un 0% también sobre los depósitos no transaccionales, es decir, depósitos que no los van a retirar en días o en semanas, ¿no? Eso es un poquito también una herramienta de la Reserva Federal. Y acá vamos a hablar un poquito sobre la gran crisis financiera del 2008, ¿no? Como ustedes saben, no sé si algunos han visto The Big Short, la película, buenaza, yo siempre la miro porque es interesante. En el 2007, en el 2008 hubo una gran crisis financiera que afectó a todo el mundo en general, ¿no? A las economías entraban en recesión, los mercados empezaron a caer y que hasta ahorita es materia de estudio, ¿no? De qué es lo que pasó y todo eso, lo cual provocó una recesión profunda y en todo el mundo también hubo una recesión en la mayoría de países. Bueno, acá en Perú no hubo una recesión en esos años, los precios de los commodities estuvo muy alto, entonces eso benefició al país. Entonces vamos a ver algunas de las causas, ¿no? Una de las causas sobre todo fue la burbuja inmobiliaria, ¿no? El boom inmobiliario llevó a la sobrevaloración de los activos en donde se conoció algo como que era el mercado de hipotecas de alto riesgo, ¿no? La crisis subprime, de lo que se menciona, ¿no? Donde la gente, todo el mundo adquiría una hipoteca, sin embargo, o sea, el mercado estaba tan bien que se la daban a cualquiera, ¿no? Se la daban a Pepito, a Juanito, que no tenían trabajo. Entonces, si ellos no tenían trabajo, ¿tú crees que podían pagar su hipoteca? No, no podían, pues no, porque se la daban a todo el mundo. Luego otra de las crisis fue la titulación de derivados financieros. Se crearon activos en base a estas hipotecas, ¿no? Titulizaron las hipotecas y crearon productos financieros complejos donde muy pocos los entendían, por eso que invertían, metían su plata nada más. Y esto de acá contribuía a la propagación de los riesgos a lo largo de todo el sistema financiero mundial, porque ya les he mencionado que eh, vienen de otros países y compran activos en Estados Unidos por ser la capital financiera del mundo. Y luego también hubo prácticas de préstamos de alto riesgo, es decir, todo estuvo relacionado a las hipotecas que no tenían buena evaluación crediticia, pues no, o sea, se la daban a cualquiera nada más. Y eso ahí a la larga, a la corta, es muy malo, ¿no? Porque tú, ¿en qué base sustentas de que tal persona te puede pagar? Esto de acá generó quiebras bancarias y desconfianza, ¿no? Crearon bancos muy importantes como por ejemplo Lehman Brothers, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos quebró y eso de ahí provocó también otra corrida bancaria. Eh, Como les mencioné, fue una crisis con impactos muy generalizados en hartos sectores y regiones en Estados Unidos, en América, en Europa, lo cual afectó a economías desarrolladas y también a las economías emergentes, ¿no? Para eso se llevaron un montón de políticas, la Reserva Federal se tuvo que reunir con mucha gente, o sea, con bancos, tratar de rescatar a los bancos por el tema de los ahorristas, la FEDIC tuvo que ver el tema de cuánto le iba a reembolsar a cada, el seguro que tienen, ¿no? Cuando uno deposita dinero a un banco, tiene un seguro, por ejemplo, acá en el Perú, quien te cubre ese seguro es la SBS, que es la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs. Te cubre ahorita, si no me equivoco, está en 110.000 soles. Es decir, yo deposito a un banco 200.000 soles. Si ese banco quiebra, esta entidad regulatoria me devuelve a mí 110.000 soles. Pero el resto ya no, porque es el límite que tienen, ¿no? Y como podemos ver, la economía mundial cayó alrededor de 0,1 a 0,5 en 2009, ¿no? ¿Cuál fue el impacto en la economía, no? Colapsó el mercado inmobiliario, la gente, pues, ya no quería comprar viviendas, no podían, en realidad, ¿no? No había y los precios cayeron un montón, ¿no? Pánico en los mercados financieros, las bolsas empezaron a caer, empezaron a quebrar bancos de inversión, fondos de inversión, hubo un congelamiento del crédito. Lo que tuvo que hacer la Reserva Federal es congelar los créditos, es decir, decirle a los bancos comerciales que no den más crédito. Y en algunos casos también lo que se hizo fue que la gente no pueda retirar dinero de sus cajeros. Era una controversia que había, ¿no? Y luego la recesión global, ¿no? Como les decía, ¿no? La crisis se extendió en la economía real, lo que provocó pues que el desempleo aumente y la actividad económica se contraiga. ¿Cuál fue la respuesta de la Fed? Acá viene
los instrumentos que tiene la política monetaria, ¿no? Reducir la tasa de interés. Y acá se conoció algo muy popular que no se utilizaba, que es el estímulo cuantitativo o el quantitative easing, que hasta hace poco se ha aplicado lo que es el quantitative tightening, que es la variante contraopuesta a este de acá, ¿no? Que es básicamente cuando la Reserva Federal inunda de dinero al mercado, compra grandes cantidades de activos financieros, bonos respaldados por hipotecas y bonos del tesoro para inyectar liquidez, reducir las tasas de interés a largo plazo. Y también en lo que hubo el rescate de instituciones financieras, ¿no? La Fed se reunió con los banqueros para tratar de comprar estos bancos de manera de que los ahorristas puedan tener su dinero nuevamente y estabilizar el sistema financiero. Lo que se hubo también fue líneas de créditos de emergencia, ¿no? Estableció líneas de crédito a los bancos que, por ejemplo, estaban con falta de liquidez. Lo que hizo la Fed fue darles dinero y también hubo una coordinación internacional, ¿no? El Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra también tuvieron que actuar en sus países para poder controlar eso, ¿no? Luego acá hay una línea de tiempo de la gran crisis financiera. Para no explayarnos mucho, voy a comentarles rapidito nada más. Igual yo les voy a pasar la diapositiva para que ustedes puedan verlo, ¿no? Acá hay una secuencia de todo lo que fue pasando, ¿no? Por ejemplo, en plena recesión, cuando ya venía cayendo la bolsa, el S&P, podemos ver, ¿no? Cuando hubo la quiebra de los bancos, la Fed empezó a bajar tasas, seguía bajando tasas, la venta de las viviendas cayeron un 24%, el mercado caía, la Reserva Federal lo que empezó a hacer es subastar dinero, rescatar, empezaron los rescates, la quiebra de Lehman Brothers, ahí se cayó, se produjo una caída grandísima, luego la Reserva Federal mandó un proyecto al Congreso donde se hizo un rescate bancario de 700.000 millones de dólares. Fue uno de los rescates más grandes de la historia en Estados Unidos. Y acá les voy a dejar la secuencia para los que los quieran ver a detalle, para avanzar un poquito. Entonces, eso más que todo tiene que ver con la Reserva Federal, ¿no? Sus instrumentos, la política monetaria, perdón. Sus instrumentos, su mecanismo de transmisión, cómo actúan durante las crisis, eh, cuál es el enfoque que tiene la política monetaria para tratar de estimular o de contraer la economía. Entonces acá venimos al gran actor principal de la política monetaria que viene a ser la Reserva Federal, ¿no? La Reserva Federal eh, es quien se encarga de hacer todo, toda la tarea difícil de la política monetaria, ¿no? La Reserva Federal se creó en 1913. Uy, acá tuve un error. Sí, tuve un error. No hice bien mi diapositiva. Bueno, se creó en 1913, la cual se creó una legislación del sistema bancario donde se creaba una estructura descentralizada, ¿no? Compuesta por una junta de gobernadores y 12 bancos regionales. Los bancos regionales más que todo son de los 12 distritos que tiene Estados Unidos, los 12 distritos más principales, ¿no? El cual tenía una estructura descentralizada para poder tener un mayor manejo de la economía. Para eso se crearon un montón de enmiendas para fortalecer la Reserva Federal y se emplearon unos programas, ¿no? Esto todo a raíz de también la Gran Depresión se creó la Reserva Federal. Luego vamos a ver la estructura organizativa de la Reserva Federal. Como primero tenemos la Junta de Gobernadores, ¿no? Cuando entra un nuevo presidente, lo que hace es designar a su presidente del Banco Central de Reserva y a su Junta de Gobernadores, también conocida como la Fed Board, que se le menciona, ¿no? Que es clave en el sistema de la Reserva Federal. Acá podemos ver, ¿no? Yo creo que ya todos conocen a Jerome Powell, que es el presidente, y a Philip Jefferson, que es el vicepresidente, que es acá. Luego viene la vicepresidente de supervisión y los demás miembros de la Junta, ¿no? Ellos cumplen un rol muy importante, la cual está compuesta por 7 miembros. Como les mencionaba, ¿no? Lo designa el presidente de Estados Unidos y lo confirma el Senado. Tiene una duración de mandato de 14 años. Sin embargo, para proporcionar estabilidad, son renovados cada 2 años. El presidente y vicepresidente, entre los miembros, elige un presidente y un vicepresidente de la Junta de Gobernadores
y el presidente sirve un mandato de 4 años y puede ser reelegido, lo que le mencionaba que tiene que influencia del nuevo presidente, ¿no? ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades? Bueno, la formulación de la política monetaria, las reuniones del FOMC, que ya todos han escuchado, ¿no? Cómo se reúnen para ver cuál va a ser su decisión con respecto a la tasa de interés y a a las declaraciones futuras, a las expectativas futuras, la supervisión bancaria y la regulación de todo el sistema bancario, la participación en decisiones de emisiones de dinero, cuánto dinero van a emitir nuevo. Saben que durante la pandemia Estados Unidos imprimió una cantidad de dinero, pero exabrupta. También se encargan de hacer un informe al Congreso. Ellos son cuestionados por el Congreso de Estados Unidos para ver cómo está yendo sus acciones, ¿no? Con respecto a la economía. Y también se dedican mucho a lo que es la investigación económica, ¿no? Hay un montón de papers que realizan los miembros de la Reserva Federal que son utilizados por estudiantes y también para hacer ese análisis, ¿no? De la economía como tal. Ahora vamos a hablar de los 12 bancos de la Reserva Federal. Yo no sé si habían escuchado de esto, pero existen 12 reservas federales pequeñas, digámoslo así, y todos tienen sus funciones, aunque algunas se repiten, pero tienen la misma función, pero se enfocan en sus distritos. La Reserva Federal opera en 12 sucursales, como ya les mencionaba. Cada una está vinculada a su distrito al cual pertenecen y estas desempeñan un papel importante en la implementación de la política monetaria y sobre todo en la supervisión del sistema financiero de sus respectivas regiones, ¿no? Ellos también dan parte de todo lo que ven a la Reserva Federal y forman parte de las votaciones de las decisiones de la política monetaria. Vamos a hablar de la Reserva Federal de Boston, que es el primer distrito, el cual sus funciones principales son implementar la política monetaria, supervisar las instituciones financieras del primer distrito, ¿no? Tiene indicadores importantes como los datos económicos regionales, tasa de interés locales y condiciones del mercado laboral. Eh, He puesto los indicadores de cada banco de distrito. Sin embargo, hay algunos de los que son interesantes, ¿no? Acá, por ejemplo, un indicador de la participación laboral como tal del distrito, que si ustedes, es decir, yo lo menciono porque considero que cualquiera de ustedes puede utilizarlo, ¿no? Para ir viendo cómo yendo la economía, si de repente no conocen otras fuentes, pueden entrar a estas fuentes de los bancos centrales que también son muy fidedignas, pues, ¿no? Ellos tienen la información más importante. El Banco Central de Reserva de Nueva York, la Fed de Nueva York, el cual hacen su encuesta manufacturera, que es un indicador muy importante para ver cómo va la actividad económica en Nueva York. Y como funciones principales está ejecutar las operaciones de mercado abierto, supervisar las instituciones financieras y recopilar datos económicos clave, ¿no? La actividad económica en Nueva York cumple un rol muy, muy importante y también las condiciones de mercado financiero cumplen un rol muy importante en Estados Unidos. Entonces, uno de los principales que más me gusta ver. Luego tenemos la FED de Filadelfia, también principales formular política, supervisión de instituciones, recopilar datos y sus indicadores importantes son los indicadores de manufactura, ¿no? Condiciones laborales y tasa de interés locales. La Fed de Cleveland, a mí me gusta usar su indicador de la inflación porque casi siempre, como les mencionaba, casi siempre coincide, ¿no? Ya lo he venido usando un tiempo y siempre está muy cerca a los resultados finales. Entonces, este es un indicador que les puede servir mucho. Sus funciones principales son, como les mencionaba, ¿no? Implementar política monetaria, supervisión y regulación de instituciones, recopilar datos. Ellos también ven lo que es la actividad manufacturera, las tasas de interés regionales. La Fed de Richmond también formular políticas, supervisar instituciones, tiene indicadores de sector de servicios y ve lo que son las tasas de empleo regional. La Reserva Federal de Atlanta tiene este indicador muy, muy interesante que es el pronóstico de crecimiento económico, sus estimaciones que la hacen cada semana, si no me equivoco. Cada semana hacen una estimación de cómo va avanzando para ellos su estimación del crecimiento económico, ¿no?
La Blue Chips Consensus es el consenso de las 10 instituciones más grandes de Estados Unidos. Hacen ellos su estimación y también la comparan con la estimación de la Fed de Atlanta. La Reserva Federal de Chicago también hace lo que es el CFNI, las condiciones, la actividad económica en Chicago, que también cumple un rol muy importante, y este indicador es pero muy especializado en temas manufactureros, en tema de empleo, en gasto del consumidor, gasto de los hogares, entonces puede servirles mucho también, también lo veo mucho. La Reserva Federal de San Luis, el cual tiene que ver con la política monetaria, y ellos se encargan más que todo son los que manejan lo que es los datos económicos de la Reserva Federal. Por eso dice FRED, ¿no? Federal Reserve Economic Data. Ahí pueden encontrar cualquier dato de la Reserva Federal, de la economía estadounidense, del sistema financiero, todo lo pueden encontrar ahí en FRED. La Reserva Federal de Minneapolis también se encarga lo que es formulación de políticas, supervisión de instituciones y recopilar datos. Tiene indicadores del sector energético, tasas de empleo y tasas de interés, y también sobre la actividad económica, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver el PBI real, eh, indexado desde 2019. La Reserva Federal descansa, también uno de los indicadores que es un indicador compuesto sobre manufactura en su región. Funciones principales, supervisión y regulación de instituciones. La Reserva Federal de Dallas. Como les digo, la mayoría ven temas sobre sus regiones, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo veo cómo están los distritos más principales de Estados Unidos. Entonces, yo puedo tener una estimación, ¿no? De qué es lo que está pasando o qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y por último, la Reserva Federal de San Francisco, el cual implementa también política, supervisión y regulación de instituciones, y tiene indicadores importantes como el del mercado inmobiliario, ¿no? Acá podemos ver los ingresos medios semanales. Entonces, ya que hemos visto los 12 bancos centrales de la Reserva Federal, una mención rapidita nada más, pero que ustedes pueden investigar un poquito más si desean. Vamos a ver un poco los comités y funciones específicas, ¿no? La Reserva Federal tiene comités, como por ejemplo el Comité de Supervisión Bancaria, el Comité Federal de Mercado Abierto, que es el que todos conocemos, Comité de Mercado de Capitales, el Consejo de Gobierno y los presidentes de la Reserva Federal. Mm, no te preocupes, Santiago, yo se los voy a pasar en el Telegram para que puedan revisar la clase también. No se preocupen. Y les voy a mandar también la presentación para que puedan leerlo. Igual, yo tengo todo lo que yo les estoy comentando, toda mi investigación, lo tengo en un archivo que ya en el futuro pues se los mandaré, ¿no? Con contenido mucho más amplio, ¿no? Esta es una presentación nada más. Eh, bueno, cada comité se encarga de funciones específicas, ¿no? Por ejemplo, el Comité Federal de Mercado Abierto, el FOM, lo que se encarga es tomar las decisiones sobre la política monetaria, hacer las conferencias de prensa e implementar la fijación de lo que es la tasa de interés, ¿no? Ellos deciden. Comité de Supervisión Bancaria, supervisar, regular las instituciones bancarias, el Comité de Inclusión Financiera y sobre Acceso, el Comité de Política Monetaria, etcétera. Hay muchos comités que tiene, solo acá he mencionado 6, pero hay muchos comités que tiene la Reserva Federal. Y las principales publicaciones de la Reserva Federal encontramos, por ejemplo, las declaraciones de la reunión del FOM, ¿no? Después de las tasas de interés, eh, a la media hora, a la hora, si no me equivoco, sale Jerome Powell a hablar y a recibir preguntas. Lo más importante acá vienen las preguntas, ¿no? O sea, acá lo que nosotros vemos cuando hacemos trading y vamos a ver tasas de interés, las tasas de interés mayormente ya están descontadas. Es decir, el mercado en la mayoría de veces, ¿no? Al comienzo quizás no, pero ahora último ya sabíamos que la Reserva Federal iba a mantener sus tasas, entonces el mercado se anticipaba a eso. Sin embargo, lo importante viene en las preguntas. ¿Por qué? Porque la tasa la puede mantener, pero puede decir, no, voy a seguir subiendo tasas,
solo estoy parando por este momento, pero las tasas van a continuar subiendo. Entonces, ¿qué hace? El mercado empieza a caer porque entiende que la política va a seguir siendo contractiva. Por eso es importante las declaraciones y las preguntas que se le hacen al presidente de la Reserva Federal. Luego también son lo que vienen las minutas, que son las declaraciones de los miembros del FOM, sus reuniones, lo cual se publican varias semanas después de cada reunión, y ahí también se ve una visión más profunda de los factores que han considerado para tomar esa decisión. Es decir, pueden decir, no, no, hemos visto que las condiciones financieras todavía no se controlan lo suficiente, por eso que podemos tener este plazo para seguir subiendo tasas y todo lo demás. Luego las proyecciones de la Reserva Federal, lo cual se publica trimestralmente, en donde están las proyecciones sobre todo de el PBI, la inflación, el desempleo y las tasas de interés a corto y largo plazo, ¿no? Esto de acá va cambiando siempre, por eso hacen una comparación con la publicación anterior, ¿no? Por ejemplo, esta es la última, la más reciente que han hecho en diciembre. Podemos ver la comparación con septiembre, ¿no? Con la proyección de septiembre. Para el 2023, la Reserva Federal considera que van a cerrar la economía en un crecimiento de 2,6% a comparación de septiembre que creían en 2,1%. Las proyecciones, no sé si alguno ha revisado el PDF, yo se los mandé cuando salieron, pero algunos no saben interpretarlo tampoco, porque son unos gráficos medio raros. Por ejemplo, el dot plot, eh, también hay un poquito de controversia con eso, algunos no logran entender. Entonces, de repente algún día podemos hacer revisarlo, ¿no? Para comentar un poco. Pero acá mayormente se ven las proyecciones a largo plazo, ¿no? De la Reserva Federal, que hipotéticamente tendrán que cumplirlo, pero esto tiene sus variaciones. Luego tenemos lo que es el Beige Book. En el Beige Book se publica 8 veces al año y proporciona un resumen básicamente de todas las reservas federales. Y ahí hablan las 12 reservas federales de los distritos y van diciendo, pues, ¿no? Qué consideran, cómo ha ido su distrito y todo lo demás. Es información, como se dice, de primera mano, ¿no? Sobre las condiciones económicas locales. El informe semestral del Congreso, el cual, como le mencionaba, ¿no? Powell se acerca al Congreso y le va diciendo cómo ha ido la situación, qué políticas van a manejar, cuáles son las dificultades que tienen y reciben preguntas por parte de los diputados, la Cámara de Diputados de Estados Unidos, ¿no? Y una cosa muy importante también de la Reserva Federal es la supervisión bancaria y la regulación financiera, ¿no? La Fed desempeña un papel muy importante en la supervisión porque a raíz de otras crisis se tiene que tratar de manejar políticas que eviten que vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Que vuelva a afectar al ciudadano americano, estadounidense y por supuesto también a la economía global porque tiene un impacto, ¿no? Para eso hay medidas, ¿no? Como exámenes y supervisión continua, requisitos de capital y liquidez. En Estados Unidos hay requisitos nivel capital 3, capital 2, capital 1 para los bancos, lo cual tienen distintas métricas, por ejemplo, de reserva de capitales, nivel de deuda, nivel de apalancamiento, etcétera. Prevención de actividades riesgosas y participación en decisiones importantes con los bancos, ¿no? Y acá comentarles un poquito, rapidito nada más sobre el quantitative tightening, que es la estrategia de la política monetaria en el cual lo que se hace es tratar de retirar el dinero. Lo que se hace es retirar todo el dinero que la Fed ha metido a la economía y acá en la imagen podemos ver el S&P en comparación con los activos de la Reserva Federal. Si ustedes se dan cuenta, cuando la Fed empieza a vender sus activos, ¿qué hace el mercado? Tiene una caída. ¿Por qué? Porque el mercado necesita liquidez. Necesita liquidez. Cuando la Fed empezó a comprar activos, es decir, a inundar de dinero el mercado, empezó una subida, pero que no la paraba nadie. Miren, después de la recesión del 2020, ¿cómo subió el mercado? O sea, fue pero hermoso, ¿no? O sea, tú solo compras nada más, comprabas y hacías dinero. Pero ¿qué pasó cuando la Fed empezó a contraer sus activos? El mercado empezó a tener un descuento importante, ¿no? Una caída importante. Entonces, básicamente eso se trata del quantitative tightening, retirar todo el dinero, vender sus bonos,
vender sus activos respaldados por hipotecas, ¿no? Y el quantitative easing, que es la compra de bonos, es decir, meter dinero al mercado, es lo opuesto a lo que les mencioné hace rato, ¿no? Cuando la Fed empieza a inundar de dinero eh, la economía, y de esa manera, cuando inyecta dinero en la economía, también inyecta liquidez a los mercados financieros, y es donde se produce una subida pues considerable, ¿no? En esta imagen se ve mucho más claro todavía, se ve mucho más claro cómo cuando hacen el QE, el S&P, que es el índice de referencia de Estados Unidos, empieza a subir, ¿no? Y acá hay un desglose bien interesante desde el 2008 hasta el 2023, ¿no? Con etapas y todo eso. Entonces pueden verlo, ¿no? Igual si gustan se los paso luego la imagen sola para que lo vean. Una última frase, ¿no? La política monetaria de la Reserva Federal es como el viento que impulsa las velas de los mercados financieros. Eso lo dijo Janet Yellen, la actual secretaria del Tesoro, pero que es ex presidenta del Banco Central. Entonces, ella también ha estado en la posición de Jerome Powell. Bueno, eso ha sido todo. Ah, Diego, profe, ya, a ver, un momento. Un momento. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esa es la clase sobre política monetaria y la Reserva Federal. Si tienen algunas preguntas, pueden hacérmelas, puedo contestarlas. Si puedo contestarlas, si no, puedo repasar un poco más para poder apoyarlos, ¿no? Pero básicamente eso es lo más básico, lo más importante que ustedes deben saber sobre la política monetaria y la Reserva Federal, ¿no? Que yo estoy muy seguro que les va a servir mucho para su carrera como traders, como personas que están inmiscuidas en el mercado, ¿no? Porque es importante que ustedes que invierten conozcan el camino por el cual va la economía y el mercado como tal, ¿no? Porque si ustedes solo tienen una sola visión, pues se pueden tropezar, pues no van a saber a largo plazo cuál es el camino correcto o cuál es el camino que les puede ayudar a tener una mejor visión. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Y como les menciono, no sé si los he mencionado, es mejor que ustedes aprendan a pescar a que solo les den el pescado, ¿no? Porque he visto academias que solo les dan el pescado, es decir, les dicen, mencionan y estos traders pues te dicen, sí, yo sé de esto, todo eso, pero no te enseñan, ¿no? Entonces es importante que te enseñen lo básico porque con lo básico uno mismo ya se pone curioso y empieza a investigar más, ¿no? Y se empieza a rodear de gente que sabe, empieza a conversar, a recibir opiniones, a aportar opiniones, y de una manera u otra su conocimiento se hace más grande. Entonces, bueno, eso ha sido todo, eso ha sido todo. Si tienen alguna pregunta, como se los digo, me la pueden dejar en el chat, pueden activar su audio o pueden dejarlo en el Telegram que se los mandé por chat y por ahí también podemos conversar si quieren, ¿no?